Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un saludo muy fraternal y especial a todos los radioescuchas. Hoy 2 de abril de 2016, una nueva emisión de nuestro programa Encuentro Semanal de Luces para el Alma. En el día de hoy desarrollaremos una temática muy interesante, muy propicia en lo que va de la existencia de la humanidad bajo la visión del autodescubrimiento. Nos acompaña en la mesa de trabajo hoy nuestro hermano de siempre, que nos ilustra con sus conocimientos y su experiencia, Guido Martínez. Bienvenido, Guido. Gracias, John. Muy buen día para todos. Es innegable que el tema de hoy es de una importancia tremenda, porque todos los conceptos y formaciones filosóficas y religiosas le dicen y le han dicho siempre al hombre conocerse a sí mismo. Por eso, John, ¿qué ves tú para el inicio del tema como elemento fundamental de nuestra doctrina espírita? Muy bien, Guido, sí, así es. El espiritismo es una ciencia que crea una filosofía con repercusiones morales. El 18 de abril de 1857, en los próximos días tendremos otro aniversario más del lanzamiento de esta obra fundamental, Allan Kardec inicia la era del espíritu inmortal. Quiere decir que los espíritus superiores, el espíritu de verdad, revela a la humanidad en una época que ya estaba propicia por la madurez psicológica y emocional de los tiempos, de la ciencia y de la propia experiencia del hombre, para entender algo maravilloso, que somos espíritus inmortales. Y en esa obra maravillosa, en el libro de los espíritus, que tiene una trascendencia metafísica, psicológica, social, teológica, nos dicen que el ser humano, transitoriamente reencarnado en su experiencia espiritual, está regido por unas leyes divinas, que esas leyes divinas desde el punto de vista psicológico están insertas en el alma, y que las diferentes experiencias o vicisitudes corporales sirven para que el ser humano desarrolle y encuentre la felicidad de adentro hacia afuera. Eso fue una propuesta maravillosa. Quiere decir que bajo la visión espiritista se crea una nueva visión de la psicología del espíritu inmortal. Y es así como Allan Kardec y el espíritu de verdad nos entrega otra visión psicológica para que el ser humano se autodescubra, ya no simplemente recurriendo a las realidades materialistas, sino confirmando, como lo comentaremos en el transcurso de la mañana, las verdades que Sócrates, Platón y otros tantos filósofos iluminados de su momento fueron dando esas goticas de luz para el ser inmortal. Por eso el espiritismo, fundado en esa realidad filosófica que da respuestas a todo, que da respuestas a todas las necesidades humanas, nos comienza a volver a algo que el ser humano ha perdido de vista, Guido, y que es estar buscando su autodescubrimiento afuera, cuando en realidad los potenciales están dentro de sí, ¿no? Así es, y precisamente cuando adquirimos conocimiento de la doctrina espírita, una de las primeras cosas que nos asombra es reconocer que somos espíritus inmortales, primero. Segundo, que tenemos una vida presente. Tercero, que tendremos una vida futura, pero que todo ello y el alcance de esta espiritualidad depende de cómo nosotros, como seres humanos, pongamos en práctica la vivencia de nuestra doctrina. Y para ello es importantísimo, antes que todo, y durante el mismo proceso, el conocimiento de sí mismo. Este es un tema antiquísimo, lo acaba de decir John, ya desde Sócrates se conocía. Y es así como en el templo de Delfos, en Grecia, en el frontis del mismo estaba escrita la frase, nócete auto, conócete a ti mismo. Los sabios de la antigüedad ya llevaban al hombre al hecho de que era importante conocerse a sí mismo, porque es como alguien que quiere arreglar un jardín.
Si no sabe dónde está la maleza, si no conoce dónde está el terreno infértil, si no sabe cómo hacer fértil el terreno, le es imposible llegar a tener un hermoso jardín. Es necesario que la persona conozca los que son buenos, los que son malos, los hechos positivos y los hechos negativos. Conozca en sí misma sus tendencias, así como sus errores, sus defectos, y a través de ese proceso comenzar a deshiervar, a limpiar el terreno de sí mismo para así poder construir un verdadero jardín. Ahora, si bien se nos ha dicho siempre, conócete a ti mismo, pero nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Y en realidad la tarea no es fácil. Es un proceso que requiere de una metodología adecuada, porque se puede perder uno fácilmente en ello. Hay que partir de algunos puntos básicos. ¿Cómo conocernos? ¿Para qué conocernos? ¿Por qué conocernos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué vamos a lograr con ello? ¿De qué manera vamos a conquistarlo? Inquieto por estas cuestiones, Allan Kardec, que no se le pasó absolutamente nada en la gran labor que hizo, se inquietó sobre eso precisamente y le preguntó al Espíritu de la Verdad, ¿cómo hacernos para conocernos, John? Qué interesante edición, esa propuesta que nos da el espiritismo. Damos en estos instantes la bienvenida a la mesa de trabajo al director del programa, nuestro querido hermano Víctor Madero Girado. Muy buenas tardes a todo aquí el equipo con el cual estamos desarrollando este interesante tema. A la luz de la doctrina espírita, a la luz también de todas las preguntas, las inquietudes que tenía Allan Kardec, Hipólito de León de Nizar Ribail, acerca de este tema. Y él pregunta, en el ítem 919 del Libro de los Espíritus, hace la siguiente interrogación: ¿cuál era el recurso práctico más eficaz al alcance del hombre para superarse y vencer la solicitación del mal? Y los espíritus superiores plantean la frase ya mencionada por Guido, que es conócete a ti mismo. Entonces notemos que allí es que está la llave para todas las situaciones actuales que estamos viviendo, porque tenemos problemas todavía a nivel de la juventud, todavía en la etapa adulta y en la vejez, de los problemas de la identificación. Hay un problema de identificación, por eso tomamos valores exteriores, modas, situaciones perturbadoras, la presión social ante determinados temas económicos, sociales, culturales, hace que muchas personas sigan, como dice el pensamiento popular, donde va Vicente va la gente. ¿Por qué? Porque muchas personas no identifican sus posibilidades, no identifican todas las cosas buenas que tienen en su alma, y por estados de inseguridad ceden a las presiones del medio ambiente, del entorno. Entonces el ser humano se va perdiendo. No va perdiendo el norte de su existencia, y allí es que vienen el reclutamiento de terroristas, allí es que viene el reclutamiento para situaciones de tipo de explotación sexual. Todo eso ocurre ¿por qué? Por la falta de identificación de los valores que llevamos en el alma y que en este programa pretendemos reconocer y recordar. Entonces Allan Kardec, como bien lo ha apuntado Guido y Víctor, cuando descubre esta inmortalidad en el laboratorio de la observación, bajo la luz científica, comienza a develar que aquellos que han superado el mal llamado umbral de la muerte, regresaban a través de sus comunicaciones a hablarnos de su condición psicológica de felicidad. Se daban cuenta que la vida no era la personalidad, la condición social, el estatus, el color, las posesiones económicas, y que al llegar a los cielos, que realmente eran los cielos de la conciencia, ¿no?, se encontraban con la fatalidad que en su alma no habían conquistado nada, en su alma no habían aprovechado el tiempo para encontrar el verdadero concepto de felicidad, porque en la actualidad, como nos invita y nos indica Juana de Ángelis, espíritu del Consolador, que desarrolla también psicológicamente la propuesta espírita, vivimos falsas propuestas de felicidad, porque como advertía Guido, no nos conocemos, no nos identificamos, y que vivimos a través de fugas psicológicas. El ser humano siempre tiene miedo de autoenfrentarse y autodescubrirse, porque no tiene una brújula
que le diga 3 cosas básicas. Primero, que el espiritismo nos revela de que venimos de otras vidas y vamos a seguir preexistiendo y superviviendo a la mal llamada muerte, que traemos tendencias, que traemos defectos, y que cuando comenzamos a develar ese jardín del cual hablaba Guido, ir quitando la maleza para que las flores surjan, es todo un proceso de parto, porque el ser humano debe cambiar, debe identificar aquella propuesta que realmente le hace la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad según la propuesta espíritu, Guido, perdón? Es partiendo de este criterio, antes que todo, conocer y saber dónde estamos, para qué estamos aquí, hacia dónde nos dirigimos. Quiero citar una frase de Abraham Lincoln que dice: si ante todo pudiéramos saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, tendríamos una noción en cuanto a qué hacer y estaríamos en condiciones de decidir mejor la mejor manera de hacerlo. Ahí está claro. Conociéndonos quiénes somos, dónde estamos, es decir, estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Son preguntas que nos responde la doctrina espírita. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser el objetivo nuestro después de esta existencia y lleguemos al mundo espiritual? Eso desde ya nos permite actuar de una manera más consciente, más clara, más precisa, y preocuparnos entonces por tener una vida más tranquila y mejor, y por ende llena de paz y felicidad hasta donde sea posible. ¿Viste? Bueno, entonces, Guido, entremos ya en más detalle en el tema. ¿Cómo se inicia entonces este trabajo de autodescubrimiento? ¿A través de qué? ¿Qué papel juega el conocimiento en todo este progreso individual de sí mismo y también el perfeccionamiento moral de la humanidad? Sí. ¿Cómo se inicia el proceso? San Agustín dice en el libro de los Espíritus que él todas las noches pasaba revista de lo que había hecho durante el día y determinaba qué estaba bien y qué estaba mal, y si tenía algo o había hecho algo en contra de alguien, y de esta manera se proponía no volver a cometer el error. En verdad es un método interesante que, hecho de manera adecuada, nos permite tener una visión global, pero no es suficiente. Partamos de una base. Si queremos conocer algo, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Observarlo. Tener una observación precisa de eso. Observar. Hay que observar el entorno, hay que observar a ese objeto que queremos descubrir. Y en este caso, ¿cuál es el objeto que queremos descubrir? Nosotros mismos, autodescubrirnos. Y para hacerlo tenemos que aprender a observarnos, a autoobservarnos. Pero esa autoobservación tiene que ser imparcial. Es como quien observa un paisaje y se queda estático viéndolo sin empezar a criticarlo. Está muy de tarde, está muy de noche, está lloviendo, está frío, las flores están marchitas. No, sencillamente observa y siente lo que observa. Hay parte del conocimiento de sí con la observación de sí mismo. Luego después, se han acumulado un largo tiempo observaciones de sí y se han detectado qué aspectos positivos, qué aspectos negativos tiene cada uno de nosotros, procedemos al segundo paso, el estudio de sí. Empezamos a estudiar cuándo actuamos así, por qué actuamos así, de qué manera actuamos así, cuáles son las predisposiciones que nos llevan a tales conductas. Y ese estudio de sí nos llevará al tercer paso, entonces, a aprender a arrancar, a desidentificar de nosotros esa serie de actitudes, esa serie de conductas equivocadas para empezar a edificar el mundo nuevo dentro de nosotros. Qué fácil suena, ¿verdad? Sí, muy fácil, pero... Pero el proceso de ejecutarlo es bastante complejo, porque nosotros mismos nos encargamos de destruirlo, Víctor, a través del orgullo, la soberbia, los intereses personales y mil cosas más, como tú bien sabes. Sí, o sea, aquí la educación, como lo han mencionado, juega un papel muy importante en todo este... Efectivamente. En todo este trabajo. Así es. Y saber que el Maestro Jesús desde hace más de 2000 años ya nos venía enseñando esto. Cuando él decía, busca la verdad y la verdad te hará libre. Vigilad y orad, ¿sí? En el sentido de la observación, de observarnos, pero no de una manera de generar culpa, ¿sí? Sino de conocer nuestras actitudes, conocer nuestras reacciones, ¿sí? Para entrar en la responsabilidad, en el trabajo de ser cada día mejores, ¿sí? Entonces, cada una de estas situaciones
vamos trabajándolas y vamos también desmenuzándolas a través de ejemplos durante esta charla, con el fin de que nuestros oyentes también conozcan cómo pueden trabajar en sus hogares y cada día aprendamos mejor todas estas técnicas del autodescubrimiento que Juana de Ángelis nos trae para el hombre y la mujer actual, la forma a través de la cual cada día podemos transformar nuestras vidas hacia bien. Tú has dicho algo importante, Víctor, la educación, indudablemente, el conocimiento es necesario para poder adquirir este conocimiento de sí. ¿Tú qué opinas, John? ¿Qué nos aporta? ¿Qué conocimiento? ¿De qué manera nos puede educar y darnos conocimiento de la doctrina espírita para contribuir en este proceso? Sí, sobre la mesa ustedes han puesto las diferentes cartas, ¿no? Y como dice Víctor, la idea es que el espiritismo no sea una doctrina para sabios y para ocultos, ¿no? Allan Kardec, y volviendo al tema de la educación que ya tocaron en la mesa, se preocupó porque la doctrina fuera muy elemental. Y los espíritus del Consolador, que como Juana, Emanuel, tantos otros, que han venido desarrollando esas leyes y esos conocimientos, tratan de que esto sea mucho más práctico. En primer lugar, la reencarnación es una realidad. Creemos en la reencarnación, pero no sabemos en la reencarnación. Inclusive, pensamos que la reencarnación es para otros y no para nosotros mismos, ¿no? La primera enseñanza es que debemos aceptarnos como espíritus inmortales. Una vez tenemos clara la inmortalidad en nuestras vidas, surge algo que hace que a veces los otros métodos fracasen, Guido y Víctor, que es que no somos humildes, ¿no? Uno tiene que aceptar la humildad, y la humildad no es pereza de actividad física ni psíquica. La humildad es reconocer que hay unas leyes que no simplemente lo ha tratado el espiritismo, cósmicas, superiores, en la cual el comportamiento ético-moral del ser humano tiene que ir ajustándose para que él pueda descubrir esa felicidad. El ser humilde es reconocer que todo lo que pasa en la vida conlleva a que nos autodescubramos. Sí, es muy interesante lo que habla sobre la humildad, porque la humildad es saber quién soy. La humildad es ser auténtico. Entonces, es una parte muy importante que nos veamos como espíritus. Somos espíritus en un tránsito evolutivo, en una experiencia física, corporal. Somos personas únicas. Somos el resultado de muchas experiencias, lo que somos hoy, nuestras deficiencias, nuestras virtudes, nuestras conquistas. Todo eso tenemos que colocarlo a la mesa para comenzar a trabajarlo. Porque somos dados por el orgullo. El orgullo nos lleva a negar aquellas deficiencias que traemos, ¿sí? El orgullo nos lleva a negar también todas esas posibilidades que tenemos y nos cerramos ante la vida. Entonces el orgullo nos lleva a la rigidez, y se crea una rigidez mental en nuestras vidas. ¿Buscando qué? Mostrar aquello que no hemos conquistado, aquello que no somos. Y esto va siendo una manera de ir alejándonos de todo ese proceso de autodescubrimiento que debemos alcanzar en la existencia. Entonces hay 3 preguntas básicas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Son partes importantes de los procesos de autoestudio que debemos tener. Y complementando finalmente la necesidad de la humildad, surge el que es humilde entiende cómo opera la ley de causa y efecto en su vida. Es que esto es tan sencillo. Cuando estamos tan presumidos de que es el cosmos, la vida, quien debe darnos las cosas y no nosotros a la vida ni al cosmos, a las personas, al abrir el grifo de agua en la mañana cuando nos lavamos los dientes y el agua no sale, ¿qué hacemos nosotros? Nos molestamos automáticamente, ¿no? Porque creemos merecernos las cosas. Y finalmente, lo que decía Víctor y Guido, ¿no? Cuando uno entiende estas realidades de las leyes de Dios y lo demás, se crean hábitos para la inmortalidad, hábitos para ser mucho más felices. Bueno, estamos adentrándonos cada vez más en este tema. Vamos a dar un primer corte comercial y seguimos con toda esta conversación interesante alrededor del autodescubrimiento. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas
en Manga Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos entonces, siguiendo la línea de estudio y de análisis que estamos planteando. Juana de Ángelis, en la visión de la ley de causa y efecto, para más adelante abordar la problemática del sufrimiento y el dolor, Guido y Víctor, nos dice lo siguiente: todos estamos predestinados a la felicidad y a la perfección. El camino a recorrer es largo y muchas veces señalado por espinos o abarrotado de pedregales. Sin embargo, el recorrido es igual para todos, porque no existe nadie que sea considerado como excepción. Aquellos que encuentran menos dificultades merecen justas circunstancias en razón de su comportamiento en reencarnaciones pasadas. Los más atribulados, de la misma forma, provienen de actos desdichados. Así, querido hermano que nos escucha, crea distancias evolutivas, paso a paso, y alégrate con el destino feliz que te aguarda y que alcanzarás. Innegable esta sabiduría de nuestra mentora espiritual, Juana de Ángelis, el esfuerzo que tenemos que hacer para alcanzar la felicidad que queremos. Eso exige ante todo una renuncia a esos estados internos equivocados que tenemos, porque el autodescubrimiento es el camino que nos revela el sentido de nuestra vida. Conocernos a nosotros mismos mediante la experiencia vivida nos libera de hábitos y condicionamientos inconscientes y activa nuestra voluntad y nuestra motivación. Por ello, Víctor, cuando nos preguntamos ¿quién soy?, ¿qué hacemos? Sí, has hecho saber lo que sabes hacer a los demás, ¿sí? Has probado un cambio de imagen, un nuevo corte de pelo, ropa nueva, blanqueador de dientes. Sí, son situaciones a nivel exterior, pero también veamos qué puedo hacer por los demás. ¿En qué puedo ayudar a los demás? ¿Qué puedo dar de mí a los demás? Pero es importante primero conocer que somos personas únicas. Entonces, al ser personas únicas, dejamos de tratar de ser como los otros. Al tratar de dejar de ser como los otros, comenzamos a encontrar que tenemos muchas cosas lindas, bonitas, y que todos somos herederos de nosotros mismos, de nuestras grandes conquistas. Y allí comienza la felicidad a fluir en nuestras vidas y comenzamos a alejarnos del sufrimiento, de aquello en lo cual nos apegamos en la vida, que son situaciones pasajeras y con las cuales lidiamos cada día. Por eso es importante llegar a trabajar la situación del sufrimiento, cómo avanzar alrededor de ese tema. Es una gran pregunta que tenemos, Guido. ¿Cómo dejamos el sufrimiento? ¿Por qué lo incluimos en nuestra existencia? Porque no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para trabajar en nosotros mismos y renunciar a todos esos hábitos negativos que tenemos. Preferimos la comodidad, el placer, la satisfacción y qué caramba, de alguna manera sacamos la cabeza por alguna parte. Permítame en unos pocos minutos contar una historia, porque esto es antiquísimo, que tiene que ver con la sabiduría antigua. En la antigüedad, en esa época del oráculo de Delfos, era un grupo de iniciación en donde los sabios griegos llevaban a los aspirantes a la sabiduría que escogían desde niños a jóvenes y los iban educando adecuadamente, enseñándoles los misterios del universo y de la humanidad. Los llegaban a un punto en donde tal conocimiento y les decían, hay dos caminos para crecer y alcanzar la felicidad total y la sabiduría plena. Uno, aquel camino en donde vas a tener todas las facilidades a tu alrededor,
vas a recorrer un camino en la vida de placeres, de materialismo, de cosas fáciles, de todo lo que quieras, dineros y todas las oportunidades, pero necesitarás para ello tener mucha templanza, mucha claridad, mucha voluntad y nunca, nunca, jamás perder de vista que eres un hijo de Dios, creado por Él y que vas a retornar a Él algún día. Y el segundo camino, o el otro camino, no el segundo, sino el otro camino era el camino en donde no tendrás placeres, en donde no tendrás comodidades, en donde no tendrás abundancia, en donde tendrás restricciones, tendrás penurias, dificultades, porque es la renuncia del yo, del ego. Este camino es muchísimo más corto y te va a evitar dolores, sufrimiento y tristeza, y en poquísimo tiempo alcanzarás la plenitud dentro de ti mismo. El otro camino, el que ya mencioné, en donde tendrás todas las comodidades y facilidades, es un camino más largo, pero siempre podrás satisfacerte con lo que tú quieras y satisfacer tu cuerpo y si quieres muchas cosas más. Entonces ponían a los discípulos a escoger, y quién ha de creer cuál era el camino que escogían más fácilmente y más rápido. No el más corto, sino el más largo. Qué cosa tan extraña, ¿no? No el camino de la renuncia del yo, del ego, del egoísmo, sino el camino fácil, el más largo, no importara que hubiese sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenían los placeres a la mano. Los placeres materiales, los placeres del ego, el placer que da el orgullo, porque el orgullo produce placer en las personas, se sienten poderosos, se sienten dominadores del egoísmo, etc. Y preferían ese a aquel otro, que era renunciar de pleno a todo aquello. Eso es lo que nos lleva verdaderamente al conocimiento de sí y a la conquista de la felicidad y a la eliminación del sufrimiento, Víctor. Sí, este es un tema muy, muy interesante y lo vemos planteado en nuestra vida actual, en todas las situaciones de la sociedad. Por eso la gran invitación de este programa, a la luz de la doctrina espírita, es que busquemos la verdad. Y la verdad la encontramos en nosotros mismos, las leyes divinas. Por eso es importante meditar, la reflexión, las lecturas. Hay muchas lecturas que nos ayudan a ir descubriéndonos, porque encontramos en ellas identificación con determinados valores positivos para la vida. Por eso el estudio es muy importante. Los espíritas estudiamos mucho con el fin de mejorar cada día. Mucha gente me pregunta, pero ¿de qué clase de estudios se está hablando en la doctrina espírita, John? Sí, la doctrina espírita tiene varios enfoques, ¿no? El enfoque netamente científico quiere decir aquellos que buscan una realidad científica respecto del tema que hoy estamos tratando, ¿no? La inmortalidad del alma, ¿sí? Y el enfoque también filosófico, buscar esas respuestas a la vida, buscar por qué nos suceden las cosas. Y por último, que esa visión científica y filosófica tiene que cambiarnos moralmente, pero no la moral de las religiones, sino la moral que quiere decir con nuestro comportamiento acorde a esas leyes que Dios ha escrito en nosotros. Con mucha propiedad, Albert Einstein definió el hombre como un conjunto electrónico regido por la conciencia. Esa conciencia conductora que preexiste y sobrevive el alma, el espíritu inmortal. Y esa es la conciencia principal que debemos todos tomar, ¿no? Lanzaban en la mesa de trabajo, Guido, hace unos instantes una pregunta: ¿quiénes somos? ¿O quién eres tú? ¿O quién soy yo? A veces nos paramos frente al espejo y estamos viendo es un cuerpo físico o una cara, pero el espiritismo viene a decirnos tres condiciones básicas, ¿no? Que a veces somos lo que la gente cree que somos, ¿verdad? La apariencia. O a veces somos lo que creemos que somos nosotros mismos. Nuestra percepción distorsionada por el orgullo y por el ego, como trató Guido. Pero realmente el espiritismo nos invita a descubrirnos como seres legítimamente espirituales. Luego, la razón de ser de autodescubrirnos, ¿cuál es? Descubrirnos como espíritus inmortales. Y ese gran obstáculo se da, ¿por qué? Por los apegos. Si ahora, y disculpen el ejemplo y la dinámica tan un poco fuerte tal vez puede sonar, si ahora nos tocara partir para el mundo espiritual, ¿qué realmente nos haría sufrir? ¿Sí? ¿Qué hábito ahora mismo nos haría sufrir cuando ya no tuviéramos el cuerpo físico? Si ahora nos tocara partir, ¿cuál sería el sentimiento, el resentimiento que nos haría realmente más infelices, ¿no? Es por eso el espiritismo nos está proponiendo continuamente que autodescubrirse, Guido y Víctor, es vivir cada instante de la vida corporal como si fuera el último, ¿no? Y también entender que somos, tenemos una composición trina.
somos espíritu, periespíritu y materia. Y esto cambia toda la concepción que podríamos tener de la existencia. Porque hacemos cosas a nivel emocional, a nivel mental, que sentimos que nunca tienen repercusiones, ¿verdad? O si partimos de esta existencia, ¿qué nos llevamos? ¿Sí? Todas estas situaciones que le imprimimos a la materia a partir de nuestras actitudes, nos debe llevar a un sentido de responsabilidad. Pero cuando sentimos que lo que yo pienso y siento no tiene que ver con mi cuerpo físico, entonces es porque falta esa llave que es el perispíritu, que es ese mediador, ese puente que tenemos entre la parte física, lo que vemos, y aquello que no vemos, que es el alma. El individuo, el ser humano, nosotros somos un cúmulo de energías en diferentes niveles de vibración. Eso es un hecho que no podemos negar en ningún instante. La energía inteligente, la energía del pensamiento, la energía esa inteligente, es una energía que no vemos, pero que sus efectos son inmediatos sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, y es causante de muchas enfermedades, sobre nuestro medio ambiente igualmente. Generamos unas ondas energéticas producto de la mente y también del contenido interno de nuestro espíritu. Y a su vez esas energías impactan el periespíritu, como dices tú muy bien, Víctor, y terminan causándonos bienestar o malestar, dependiendo de la calidad y naturaleza de las energías. Entonces ya estamos viendo que el ser humano no es simplemente materia, que está constituido por materia, espíritu y ese periespíritu, y que a su vez las ondas que él emite, esos pensamientos y esa energía tendrán una calidad dependiendo de cómo sea su espíritu. De allí la importancia entonces, una vez más, del conocimiento de sí mismo para cada día ir depurándonos mejor y produciendo mejores pensamientos, mejores sentimientos, y así cada día seremos más sanos a todo nivel. Seremos el médico interno que nos vamos a sanar por sí mismo. Sí, esta concepción del médico interno es muy interesante, porque nos ahorraríamos tanto dinero en medicamentos, en tratamientos, si viviéramos una vida más plena a nivel emocional, a nivel espiritual. Y esto no es una situación, no es ningún concepto místico, tenemos que tenerlo claro, sino que es una cuestión lógica que entra dentro de la ciencia. Por eso Juana nos invita, diciendo que irriga tu pensamiento con pensamientos saludables. La acción de la mente sobre la emoción, el cuerpo y todo el equipaje fisiológico es innegable. Gran número de enfermedades se deben a la ociosidad mental, al desánimo, a la rebeldía y a las ideas autodestructivas. Canaliza tu modo de pensar para cuestiones agradables, saludables, optimistas, y vivirás bajo su reflejo al disfrutar del bienestar que se irradia a otros, envolviéndonos y produciéndonos paz. Qué tan interesante esta propuesta de Juana de Ángelis, y que nos lleva a entender que las enfermedades vienen siendo como un cuadro de congestión a nivel energético. En congestión que se da porque hay una energía que no está siendo eliminada correctamente, no está siendo reciclada, ¿sí? Y se mantiene generando enfermedades. Por lo tanto, las enfermedades son el resultado del uso inadecuado de las energías, de la inconsistencia del ser con relación a la vida y a su finalidad. Entonces debe haber una integración de nuestra vida íntima, mental y emocional con nuestra vida física. ¿Para qué? Para que haya una plenitud. Y la doctrina espírita entiende y comprende y desarrolla todo este punto, porque la doctrina espírita estudia las relaciones entre el mundo espiritual, el mundo psicológico y el mundo físico. Entramos así a un aspecto todavía mucho más profundo en nosotros los seres humanos, consecuente del proceso de autoconocimiento, y es que nos lleva entonces ya a una depuración de la mente, una depuración de los pensamientos y por lo tanto a la conquista de otro tipo de sentimientos. Nuestra alma, ese principio espiritual, ese principio que es el que nos anima, nos da la fuerza, nos da la claridad, el que nos conecta con los principios superiores, esa alma nuestra está enferma. Y está enferma porque nosotros mismos generamos las causas de la enfermedad, como ya lo hemos dicho. Esa mente que está elaborando conflictos, esa mente que se llena de resentimientos
muchas veces fatuos, innecesarios, carga de venenos letales la emoción. Y eso va al torrente sanguíneo, produciendo daños irreversibles que tal vez no se den inmediatamente, sino días después, meses o hasta años. Y vienen las enfermedades graves, como ya conocemos, tumores de diferente etiología. Todo ello debido al desamor, porque no sabemos amar. Creemos que amar es el abrazo, es la caricia permanente, es la exigencia del sometimiento del otro o de tener y tomar lo que nos interesa de cualquier manera o sencillamente adquirir lo que los otros nos deben dar de cualquier forma. Es decir, condicionamos el acto de amar al proceso de recibir lo que quiero recibir y la forma como lo quiero recibir. Por eso, el conocimiento de sí mismo, el autodescubrimiento nos permite identificar esos vicios del alma, esos estados equivocados y nos permite desprendernos de ellos y entender lo que nos decía Jesús claramente: haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Ese es el remedio máximo en todo sentido, John. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Guido. Por eso la principal forma de autodescubrirnos es enfrentar nuestros desafíos. Solo a través del temple del fuego, el espíritu aprende a entender esa situación. Por eso lo que decía Guido, ¿no? El desamor. ¿Qué es el desamor? Como no nos conocemos, desconocemos que somos unos espíritus que venimos milenios y milenios de años superando los desafíos de la evolución. Por eso esta es nuestra mejor oportunidad de vida. Y el desamor personal, que implican los complejos de inferioridad, que implican las amarguras sustentadas por la autopiedad. Somos las víctimas y muchas veces siendo victimarios, muchas veces aceptando y manipulando las contrariedades. Son fuentes constantes de roces con el organismo que se transforma en cánceres de mama, de próstata, de taticardias, de disfunciones coronarias, cardíacas e infartos. ¿Por qué? Porque eso que habla la psiconeuroendocrinoinmunología, la psicología, el factor endocrino, el factor fisiológico, el factor neurológico, quiere decir que la mente miedosa, llena de culpa, realiza fuertes descargas energéticas en todo el organismo. Quiere decir que cuando te descubres que eres un ser con potencialidades para desarrollar, logras avanzar, y esa situación que ahora mismo te preocupa, que te tiene en depresión o que nos tiene tristes, es una oportunidad que Dios te está dando para que muestres la grandeza que hay en ti y superar, fortaleciéndote en un futuro de inmortalidad que es posible desarrollarnos en todo. Entonces somos responsables realmente de nuestro cuerpo y de nuestra psiquis. Y esto es algo muy importante porque de una u otra manera todos estamos preocupados por nuestra salud física. Pero tenemos que ver primero también la salud del alma, la salud de las emociones, las situaciones que venimos cargando desde la infancia y que pasa el tiempo y quedan allí guardadas en el inconsciente. Quedan guardadas, quedan escondidas y llegamos a la etapa adulta con títulos, con grandes logros a nivel financiero, pero esa configuración del ser que viene desde atrás, desde la etapa de la infancia, se manifiesta a través de conflictos, dificultades, que cuando no son manejadas, cuando no son enfrentadas y las dejamos allí, comienza nuestra vida a agotarse y nos sentimos mal, nos sentimos pésimos, nos sentimos no queridos, y todas esas situaciones, al no ser descubiertas y no ser trabajadas y elaboradas, vendrían a ser parte de los grandes sufrimientos a nivel psicológico, a nivel emocional, pero que degeneran tarde o temprano a nivel físico. Juana de Ángeles dice muy claramente: cuando el alma está llena de amor, no hay cabida para el resentimiento. Y si no hay cabida para el resentimiento, no hay cabida para la enfermedad. Es muy claro. El cuerpo se construye a cada momento. Corrige o destruye de acuerdo a la dirección que le da la mente. Así es. Sencillo, allí está todo. Por lo tanto, debemos buscar la unidad. Ese autodescubrimiento es ser una sola persona, porque actualmente no lo somos. Tenemos muchos yoes, muchas máscaras, muchas maneras de comportarnos y de expresarnos. No hay una unidad.
La doctrina espírita, cuando nos dice que somos spiritus trinus, nos está diciendo, tenemos un espíritu inmortal único, que a su vez tiene un perispíritu del cual se sirve para poder tener contacto con el cuerpo físico. Pero el espíritu es uno, que cubrimos con la psiquis de múltiples maneras de ser, alcanzando el equilibrio y la salud. Por lo tanto, es importantísimo el conocimiento de sí. Entonces ya tenemos más claro ahora lo que es conocernos, ¿no? ¿Y para qué sirve? Creo que ya se facilita entonces los pasos a dar. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño corte comercial para llamadas al 652-7171, Radio Vigía de Todelar, donde pueden hacernos todos sus cuestionamientos alrededor de este interesante tema. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Entonces, continuando con el tema tan interesante que venimos desarrollando, Víctor, es importante que antes de hacer algo nos detengamos a pensar. Pensar primero lo que se va a hacer. Luego, después, determinar cuidadosamente si aquello que se va a hacer es beneficioso para los demás como para sí mismo, y luego proceder a ejecutarlo. Esos son los pasos básicos. Bueno, Guido, tenemos una primera pregunta al aire. Muy buenas tardes. Gracias, buenos días, con Rodrigo Erazo. Yo los quiero felicitar por el programa, que lo escucho todos los sábados, y la verdad, esta propuesta de que somos inmortales es interesante. Yo les quería preguntar, yo tengo un hermano que ha tenido muchos problemas, y acá pues seguimos también la doctrina crística de Jesús, y le decimos que cambie, que se mejore, que cambie actitud, porque ha tenido muchos problemas y enfermedades. Y él dice que no quiere cambiar, que así como está muy cómodo, que Dios lo hizo así y que la gente tiene que aceptarlo. ¿Qué se le puede decir a una persona que está de esa manera? Muchas gracias. Sí, es una posición cómoda para no ejecutar esfuerzos y evadir responsabilidades. Si no asume por sí mismo la decisión de trabajar en sí mismo, teniendo todos los medios para hacerlo, señalándole el camino, entonces la vida siempre proporciona los medios para hacerlo. El dolor es el mejor maestro para el espíritu rebelde. Esa es una posición rebelde, lamentablemente. El dolor entonces, tarde o temprano, entraría a golpear a ese espíritu para que despierte. Porque el dolor, más que maltratar, lo que busca es despertarnos a una realidad espiritual. Porque cuando el dolor es muy fuerte, se abren las puertas del alma, se caen las barreras del orgullo y del egoísmo, e inmediatamente se nos abre una nueva posibilidades. Una buena posibilidad sería decirle a este joven que es un ser inmortal, pero que el futuro de su existencia depende del mismo, que él es el constructor de su vida. Si quiere ser feliz, preguntarle, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser mejor de lo que eres hoy? No es lo que te dé la materia, es lo que tú construyas por ti mismo. Y esa construcción va a depender de los actos y de los pensamientos que tengas de ahora en adelante. La vida será mejor en la medida en que la construimos, no en la forma como ella llegue. Sería un procedimiento a seguir simple, pero de mucha eficacia si lo sigue. Sí, agradecemos también a todos los oyentes que nos han llamado durante todos los programas y en este programa que nos da la oportunidad de llevar este tema a sus hogares
porque tenemos que incentivar en nuestras familias el autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber con qué contamos internamente, cuáles son nuestras fuerzas internas, porque la vida está llena de una serie de fenómenos a nivel físico que desestructuran al ser cuando no sabemos sobrellevarlos. Entonces es importante saber con qué contamos para las pruebas de la vida. Muchas veces olvidamos y decidimos en una etapa bien lejana de nuestra existencia buscar la religiosidad, buscar la espiritualidad, y no sabemos todos los vacíos que traemos. Entonces cuando aparece el dolor enfermedad, cuando aparece el dolor hijo ingrato, cuando aparece el dolor problemas económicos, inmediatamente nos derrumbamos totalmente. Por eso es importante trabajar el autodescubrimiento, porque no sabemos por dónde vienen determinadas situaciones de la vida, y que es importante tener como herramienta básica el Evangelio de Jesús. Es correcto, Víctor, lo acabas de decir. El Evangelio es el portador de la mejor pedagogía, la mejor técnica para el autodescubrimiento. Yo me atrevería a añadir algo más en ese sentido, y sobre todo en parte la pregunta hecha hace unos minutos. Cojamos el libro, el Evangelio a la luz el del Espiritismo, y cojamos las bienaventuranzas, y de una manera sincera vayamos leyéndolas una a una, y cada vez que terminemos de leer una bienaventuranza preguntémonos, ¿tengo yo de eso algo en mí? Bienaventurados los pobres de espíritu, por ejemplo, entendiendo pobres de espíritu como la humildad alcanzada. ¿Tengo yo humildad en mi alma? ¿O qué tan orgulloso, qué tan soberbio soy todavía dentro de mí? Si se hace un proceso de esa forma, tomando nomás las bienaventuranzas de manera sincera y honesta que nos aporta el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, tenemos los medios más eficaces para transformarnos, porque ella nos aporta el alimento esencial, que es el amor. El ser humano está destinado a amar, definitivamente. Somos seres llevados única y exclusivamente para aprender a amar. Mientras no aprendamos a amar, tendremos dolor y sufrimiento. Es cuestión de escoger. Sí, el amor es el alimento esencial en nuestras existencias. El amor es el que da seguridad al niño. El amor es el que rescata al adulto. El amor es el que cubre, como lo plantea el mismo el Evangelio, el amor cubre la multitud de fallas, de pecados que tenemos. Porque el amor es el mecanismo de reparación en la existencia, cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Por eso es importante que todo este trabajo que hemos hecho internamente en nuestra existencia se convierta tarde o temprano en servicio. Servir sin cesar es la finalidad de nuestra existencia. Puede haber cualquier estructura filosófica, cualquier discurso, pero todo termina en el servicio. Cualquier ideología, si no termina en el servicio, es una ideología hueca, es una ideología que va a alimentar el egoísmo. Entonces, la síntesis del trabajo es proyectar amor, el desarrollo de nuestros sentimientos. Cuando yo encuentro que hay amor en mí, la manera de acrecentarlo y sentirme pleno es darlo a los demás a través del consejo, a través del mensaje, a través de la ayuda material, a través de la ayuda espiritual. Y ahí es que encontraremos la autorrealización, los grandes personajes de la humanidad que hemos conocido y que muchos no son espíritas, como la Madre Teresa de Calcuta, encontraron en el servicio su autorrealización. Francisco de Asís encontró en el servicio a los demás su autorrealización. Y muchas personas no conocidas por el vulgo, pero sí conocidas de Dios, han encontrado la alegría, la identificación total con las leyes divinas a través del servicio a los demás. Sí, es importante esto que acabas de decir, Víctor, porque con base en ello es cuando el hombre se decide a hacer de verdad. Y estos personajes que nos ha dado la humanidad hicieron esto porque sabían lo que querían. Es una pregunta importante que debemos hacernos y que quizás
parece fácil de responder, pero no lo es. Preguntémonos día a día, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quiero yo en mi vida y para mi vida? Algo trascendental, no sencillamente querer de los hechos inmediatistas. Y veremos que no es tan fácil la respuesta. Una vez se sepa qué se quiere y teniendo los conocimientos de ese conocimiento de sí mismo, sabremos qué hacer y cómo actuar. Por ello, el amor es la base fundamental para el crecimiento espiritual. Es la luz que irradia e ilumina nuestro sendero. La autorrealización que anhelas surgirá de la aplicación de alguna de las leyes esenciales de la vida: amor, perdón y servicio. Ejercita el amor en todos tus pasos. Piensa con amor y habla amorosamente, predisponiéndote a actuar de forma amable. Con el sentimiento del amor ampliado, perdonarás con facilidad, por entender que el otro, el opositor, el adversario, el perseguidor, está mal con él mismo, enfermo sin saberlo, necesitando de tu ayuda. Perdonando sinceramente a aquellos que generan dificultades y se convierten en problemas, estarás colaborando con el bien, pasando así al servicio, a la acción constructiva en favor de todos. No te niegues, escucha bien, no te niegues a amar, no te eximas de perdonar y de servir si realmente quieres trabajar en tu autodescubrimiento. Son muy interesantes todas estas propuestas y vamos a comenzar con el gran desafío de autoconocernos, de autodescubrirnos, y encontraremos gran alegría para nuestra existencia a nivel personal, pero también para nuestra vida familiar, porque seremos luz para nuestros hogares, seremos paz en el camino de muchas personas que sufren. Seamos todos servidores de Dios. Cuando nos autodescubrimos, nos encontramos en la posición de co-creadores, que ayudamos a Dios en el universo, en el mundo, ayudamos a los demás y a su vez nos ayudamos a nosotros mismos. Para ser más concreto entonces y tener una imagen más visual de este proceso de autoconocimiento que nos sirva referencialmente para dirigir mejor nuestros pasos, en su inmensa sabiduría y su capacidad de conciencia tan penetrante, Kardec le preguntó a los espíritus superiores que cuál era el modelo más perfecto que nos había ofrecido Dios en la humanidad para seguirlo. Los espíritus sabios en el libro de los espíritus le respondieron: ved a Jesús. Allí está la figura, la imagen viva, actuante de Jesús. Miremos a Jesús como no como un ser imposible, sino como lo que hizo y nos enseñó. Y él lo dijo: si seguir los mandamientos y hacer lo que yo les enseño, podréis mover todas las montañas y podréis ser aún como yo soy. Es decir, practicando las enseñanzas que Él nos dio, alcanzaremos la plenitud de nuestra conciencia, aprenderemos a conocernos, aprenderemos a eliminar todos esos vicios que están en nuestros espíritus y a conquistar un estado nuevo de ser. Sigamos el ejemplo del Maestro Jesús, veámoslo ahí al alcance de nuestras manos y veremos que es más fácil de lo que pensamos. Basta es un poquito de mejor disposición y gracias a la doctrina espírita que nos amplía el camino y esas enseñanzas, se nos facilitará el recurso para seguir adelante. Gracias a Guido, gracias a John por este espacio que nos brindaron en el día de hoy de hablar sobre este interesante tema. Y si usted quiere conocer más sobre el mismo, lo invitamos a las reuniones del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, Manga, Cuarta Avenida, número 2332, donde desarrollamos todos estos temas a la luz de la doctrina espírita. Gracias por esta oportunidad de llegar a sus hogares, de llegar a sus corazones y a sus mentes, y los esperamos en la próxima entrega de nuestro programa, el próximo sábado a las 12 del día. Gracias por su sintonía y que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. En tu radio
Desde Cartagena, esta es... Eso fue una propuesta maravillosa. Quiere decir que bajo la visión espiritista se crea una nueva visión de la psicología del espíritu inmortal. Y es así como Allan Kardec y el Espíritu de Verdad nos entrega otra visión psicológica para que el ser humano se autodescubra, ya no simplemente recurriendo a las realidades materialistas, sino confirmando, como lo comentaremos en el transcurso de la mañana, las verdades que Sócrates, Platón y otros tantos filósofos iluminados de su momento fueron dando esas goticas de luz para el ser inmortal. Por eso el espiritismo, fundado en esa realidad filosófica que da respuestas a todo, que da respuestas a todas las necesidades humanas, nos comienza a volver a algo que el ser humano ha perdido de vista, Guido, y que es estar buscando su autodescubrimiento afuera, cuando en realidad los potenciales están dentro de sí, ¿no? Así es, y precisamente cuando adquirimos conocimiento de la doctrina espírita, una de las primeras cosas que nos asombra es reconocer que somos espíritus inmortales, primero. Segundo, que tenemos una vida presente. Tercero, que tendremos una vida futura, pero que todo ello y el alcance de esta espiritualidad depende de cómo nosotros, como seres humanos, pongamos en práctica la vivencia de nuestra doctrina. Y para ello es importantísimo, antes que todo, y durante el mismo proceso, el conocimiento. Hoy es de una importancia tremenda, porque todos los conceptos y formaciones filosóficas y religiosas le dicen y le han dicho siempre al hombre conocerse a sí mismo. Por eso, John, ¿qué ves tú para el inicio del tema como elemento fundamental de nuestra doctrina espírita? Muy bien, Guido, sí, así es. El espiritismo es una ciencia que crea una filosofía con repercusiones morales. El 18 de abril de 1857, en los próximos días tendremos otro aniversario más del lanzamiento de esta obra fundamental, Allan Kardec inicia la era del espíritu inmortal. Quiere decir que los espíritus superiores, el espíritu de verdad, revela a la humanidad en una época que ya estaba propicia por la madurez psicológica y emocional de los tiempos, de la ciencia y de la propia experiencia del hombre, para entender algo maravilloso, que somos espíritus inmortales. Y en esa obra maravillosa, en el libro Los Espíritus, que tiene una trascendencia metafísica, psicológica, social, teológica, nos dicen que el ser humano, transitoriamente reencarnado en su experiencia espiritual, está regido por unas leyes divinas, que esas leyes divinas desde el punto de vista psicológico están insertas en el alma, y que las diferentes experiencias o vicisitudes corporales sirven para que el ser humano desarrolle y encuentre la felicidad de adentro hacia afuera. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un saludo muy fraternal y especial a todos los radioescuchas. Hoy 2 de abril de 2016, una nueva emisión de nuestro programa Encuentro Semanal de Luces para el Alma. En el día de hoy desarrollaremos una temática muy interesante, muy propicia en lo que va de la existencia de la humanidad bajo la visión del autodescubrimiento. Nos acompaña en la mesa de trabajo hoy nuestro hermano de siempre, que nos ilustra con sus conocimientos y su experiencia, Guido Martínez. Bienvenido, Guido. Gracias, John. Muy buen día para todos. Es innegable que el tema debo conquistarlo. Inquieto por estas cuestiones, Allan Kardec, que no se le pasó absolutamente nada en la gran labor que hizo, se inquietó sobre eso precisamente y le preguntó al Espíritu de la Verdad: ¿cómo hacernos para conocernos, John? Qué interesante edición.
esa propuesta que nos da el espiritismo. Damos en estos instantes la bienvenida a la mesa de trabajo al director del programa, nuestro querido hermano Víctor Madero Girado. Muy buenas tardes a todo aquí el equipo con el cual estamos desarrollando este interesante tema. A la luz de la doctrina espírita, a la luz también de todas las preguntas, las inquietudes que tenía Allan Kardec, Hipólito de León de Nizar Ribail, acerca de este tema. Y él pregunta, en el ítem 919 del Libro de los Espíritus, hace la siguiente interrogación: ¿cuál era el recurso práctico más eficaz al alcance del hombre para superarse y vencer la solicitación del mal? Y los espíritus superiores plantean la frase ya mencionada por Guido, que es conócete a ti mismo. Entonces notemos que allí es que está la llave para todas las situaciones actuales que estamos viviendo, porque tenemos problemas todavía a nivel de la juventud, todavía en la etapa adulta y en la vejez, de los problemas de la identificación. Hay un problema de sí mismo. Este es un tema antiquísimo, lo acaba de decir John, ya desde Sócrates se conocía. Y es así como en el templo de Delfos, en Grecia, en el frontis del mismo estaba escrita la frase, nócete auto, conócete a ti mismo. Los sabios de la antigüedad ya llevaban al hombre al hecho de que era importante conocerse a sí mismo, porque es como alguien que quiere arreglar un jardín. Si no sabe dónde está la maleza, si no conoce dónde está el terreno infértil, si no sabe cómo hacer fértil el terreno, le es imposible llegar a tener un hermoso jardín. Es necesario que la persona conozca los que son buenos, los que son malos, los hechos positivos y los hechos negativos. Conozca en sí misma sus tendencias, así como sus errores, sus defectos, y a través de ese proceso comenzar a deshiervar, a limpiar el terreno de sí mismo para así poder construir un verdadero jardín. Ahora, si bien se nos ha dicho siempre, conócete a ti mismo, pero nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Y en realidad la tarea no es fácil. Es un proceso que requiere de una metodología adecuada, porque se puede perder uno fácilmente en ello. Hay que partir de algunos puntos básicos. ¿Cómo conocernos? ¿Para qué conocernos? ¿Por qué conocernos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué vamos a lograr con ello? ¿De qué manera vamos a